Amigos, creer o no creer, la decisión más importante de nuestra vida. Es una decisión que Dios nos deja en libertad de tomar. Es una decisión personal que no se puede imponer a otro. ¿Se cree o no se cree en Dios, creador de todo lo que existe? En Dios que creó al hombre para darle su amor. En Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio la capacidad de amar y la libertad para hacerlo. En Dios que cuando el hombre, haciendo mal uso de esa libertad, estaba perdido, y envió Dios a su Hijo a rescatarlo del mal. En Dios que desea que todos los hombres se salven y tengan vida y felicidad eterna junto a Él. Y Dios se revela a los hombres. Como dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Hebreos 1 y 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Porque Dios ama al hombre, y el apóstol San Juan nos dice en su primera epístola 4, 8, 10 y 11. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan 13, 34 y 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros, los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Y así sabemos el origen de todos los males que sufre al hombre. Es porque se ha olvidado de amar a Dios y a los demás hombres. Para salvarnos necesitamos la fe, como dice el apóstol San Juan en el 3:16 de su Evangelio. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y nos advierte en el 3:36 de su Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la cólera de Dios permanece sobre él. La fe nos abre la puerta a la gracia de la salvación para la vida eterna que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. En su epístola a los Romanos 5:2, San Pablo nos dice: por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿De dónde viene la fe? Jesús en la última cena, al despedirse de sus apóstoles, pide a su Padre por todos nosotros. Leemos en el Evangelio de San Juan 17:20. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. San Pablo en su epístola a los Romanos 13 y siguientes nos lo dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Por tanto,
La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Los que deseamos la salvación y la vida eterna para nuestra familia y amigos, no debemos quedarnos callados. Compartamos con ellos la buena nueva que nos trae el Señor Jesús y pidámosle al Espíritu Santo que les conceda el don de la fe. Pero la fe es algo que se puede conservar o perder. Al final de su vida, en su segunda epístola a su discípulo Timoteo, en el 4:7, San Pablo le dice: he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. La fe se debilita conforme en nuestra vida nos alejamos de Dios, pero también nuestra fe se acrecienta con la cercanía a Dios, mediante la oración y los sacramentos. Amigos, si les gustó el video, les pido lo compartan. Para sus preguntas sobre fe y religión, les dejo el enlace en la descripción de este video. Mientras tanto, les deseo paz y bien.